Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Proyecto Humanidad. Hoy tenemos una sorpresa. Resulta que vamos a iniciar nuestra serie de clásicos de AQ4S. ¿Qué es esto de los clásicos de AQ4S? Son videos que ya estaban en otro canal, en el canal de AQ4S, y que ahora los vamos a retomar para llevártelos a este canal de Proyecto Humanidad que la importancia es que son los conceptos básicos y primordiales para entender nuestra existencia humana. Así que acompáñanos hoy con el tema de las dimensiones y los grados de conciencia. Vas a ver, no te arrepentirás, es un poquito largo, pero te va a ayudar muchísimo a entender las dimensiones, porque mucho se habla de que la cuarta dimensión vertical y que todas estas cuestiones que de repente se desatan, y aquí lo vamos a explicar de una manera muy simple, llana y fácil de entender. Entonces, ¡vámonos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, desde un sitio situado entre Tenochtitlan y el pueblo de Xochimilco, en la Mesoamérica. El día de hoy, en su canal Simplemente Feliz de Proyecto Humanidad, vamos a hablar de un tema que como que escabrosón, como que no les es tan fácil de hablar a la gente. He visto muchos reportajes, muchos videos, muchos escritos, blogs que hablan acerca de las dimensiones. Y se habla de las dimensiones como si todo el mundo supiéramos de qué estamos hablando. Aquí hay muchas formas de verlo, de diferentes fuentes. La mayoría de las fuentes no son más que recuerdos de ciertos seres que nos brindan la información. En mi caso es una recopilación de muchas fuentes y lo que a mí me ha llegado como información. Bueno, vamos a hablar sobre las dimensiones. Las dimensiones y el grado evolutivo. Son dos cosas bien importantes que nos saltamos de repente y como que hablamos como si todo el mundo supiéramos de qué hablamos. ¿Qué quiere decir dimensión? Dimensión es una palabra que quiere decir a partir o a través de la medición. Viene del prefijo día, que es a través de, y metrón, que quiere decir medición, a través de la medición. Entonces, también hay otras raíces ahí que se meten, como el latín meniris, que es luna. Esto tiene que ver tal vez con que la medición del tiempo es lunar. También, si recuerdan, la palabra en inglés es moon, es luna. Y la palabra men en griego, que quiere decir luna también. Entonces, y todo esto no es casualidad, son palabras que tienen relaciones en las raíces indoeuropeas, griegas y latinas, y lo cual nos hace entender que no es una cuestión que estuvieran separadas todas las culturas antiguas, ya que tienen palabras y orígenes muy semejantes. Bueno, adentrándonos en el tema, dimensiones, vamos a ver cómo en un inicio es muy fácil
determinar qué es una dimensión. La primera dimensión, la primera, es el punto. Es un punto simplemente. Ese punto no tiene más que una forma de medirse, como un punto. No tiene más que no tiene un largo, un ancho, sino simplemente es un punto. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es la línea. La línea tiene un largo y un ancho. Aquí me puedes decir que nada más hay una dimensión. No, pero si estamos hablando, hacemos más amplio, más ancho la línea. Esta línea quiere dos dimensiones. Quiere decir que tiene dos formas de medirse: a lo largo y a lo ancho. Entonces, ahí estamos hablando de una segunda dimensión. ¿Qué pertenece a esta segunda dimensión? Algo muy sencillo. Por ejemplo, las sombras. Las sombras pertenecen a la segunda dimensión. Esto es particularmente importante porque ahorita vamos a hacer un ejemplo con respecto a estas, cómo interactúan las dimensiones. La tercera dimensión es muy fácil, tiene un alto, un ancho y un profundo. En matemáticas sería X, Y y Z. Aquí sería X y Y nada más. Entonces, aquí, ¿a qué pertenece esto? Pues a la fisicalidad actual que vivimos, la 3D. Esta 3D nos habla sobre que un cuerpo como el humano, como podría decir yo de este borrador, está en tres dimensiones. ¿Por qué? Porque tiene un alto, un largo y un ancho, un profundo. Tiene un vector aquí, otro vector acá y otro vector allá. Y esto es lo que nosotros podemos representar en esta existencia humana. Estamos en una 3D. Bueno, hasta aquí es bien sencillo matemáticamente imaginarse las cosas. Es bastante lógico. Pero ya nos vamos a meter a una parte más divertida. Antes de adentrarnos en la cuarta dimensión, me gustaría hacerte notar una cuestión aquí con respecto a la fisicalidad y la segunda dimensión. Cuando yo pongo, no sé si se alcanza a ver, un cuerpo en 3D que obstruye la luz, forma un cuerpo en 2D, que es la sombra. Si yo muevo el cuerpo de 3D hacia donde yo lo mueva y en la posición que yo ponga el cuerpo, aquí se ve la sombra, el cuerpo en 3D, si yo lo muevo para acá se mueve la sombra, si yo lo muevo para acá se mueve la sombra. Entonces, la 2D, hablando de esta sombra, está determinada por la 3D.
¿Me va siguiendo? Esto es particularmente importante ahorita que vamos a hablar de la 4D. La 4D está arriba de esta fisicalidad. Captemos ya. La 4D es donde ingresan las emociones, los sentimientos, y tiene una vibración más arriba. Por decirte que esta es una vibración en 3D de una partícula energética, que a final de cuentas eso es lo que somos. En la 4D la vibración es mucho más alta. Cuando hablamos de que la vibración es mucho más alta, estamos hablando de que es más corta y más profunda. Entonces, por ejemplo, un cuerpo en 4D es el que sucede durante el sueño. En el sueño estamos utilizando nuestro cuerpo de cuarta dimensión. ¿Qué otra cosa pertenece a esta cuarta dimensión? Y que por tanto con la visión, la capacidad visual de la 3D no podemos observarlos, son los chakras y las esferas mentales, que es un tema que vamos a tocar próximamente. Bueno, entonces, quedamos que esta 4D está formada por las emociones, los sentimientos, el sueño, los chakras, las esferas mentales corresponden a esta 4D, pero importantísimo, así como en el ejemplo de la sombra, la 3D influye en la 2D, la 4D influye en la 3D. ¿Qué tiene de importante esto? Es que tú puedes cambiar la fisicalidad desde el manejo de la cuarta dimensión. Dígase y entiéndase, si nosotros controlamos emociones y sentimientos, obviamente chakras y esferas mentales, podemos manejar, controlar la 3D. Esto es particularmente importante cuando hablamos de enfermedades físicas de la 3D. Esto abordaremos próximamente, la cuestión de la medicina espiritual y cómo podemos tratar la fisicalidad desde las emociones, desde la 4D. Bueno, ya nos fuimos sobre esto, ya entendimos la cuarta dimensión, que no es cualquier cosa, no es enchilamestas, ni sirve otra cucharada, pero ya no nos queda aquí, porque vamos a entrar a la quinta dimensión. La quinta dimensión es la que está por encima del sentimiento y se refiere al pensamiento. Las ideas son energía que vibran. Si ya tenemos el ejemplo de esta vibración en 3D, esta en 4D, imagínate la de 5D así, mucho más amplia, mucho más con una vibración más alta en frecuencia, y que es el pensamiento. El pensamiento, como ya vimos, la quinta dimensión se refleja en la cuarta, o sea,
La manera más fácil de entender es que desde nuestros pensamientos controlamos nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos son los que responden a la 3D. ¿Ya ves qué sencillo es? Bueno, el pensamiento está en la 5D. Y vamos a ver cómo se corresponde en la parte de que con el pensamiento podemos crear la conciencia colectiva y podemos ser parte de la unidad en una individualidad. Muy bien, entonces pasamos de que la 5D es esto. Ahora vamos a la 6D. La 6D, entonces imagínate que ya nuestra 5D es esta, entonces vámonos más arriba, más corto, más frecuente. La 6D es la creatividad. La creatividad que resulta de que vamos a llevar la creación hacia el pensamiento. Y del pensamiento la llevamos al sentimiento, desde el sentimiento lo llevamos a la fisicalidad y de la fisicalidad a la copia de la fisicalidad. Como ves, es una cascada que va desde la sexta dimensión, que es la última que podemos entender de una manera humana, porque nuestras limitaciones son muy importantes con respecto a nuestra evolución mental. No nos permite irnos un poquito más allá de la sexta dimensión, ya que la séptima, la octava y la novena salen de nuestro entendimiento. No es algo que podamos controlar, o más bien imaginar. Bueno, esto estamos hablando de las dimensiones. Hay quienes hablan de dimensiones hasta el número de 22, otros 11, otros... Bueno, como yo lo manejo, son 1 a la 9. Si quieres un buen ejemplo de una película donde se haya manejado este tema de las dimensiones, puedes ver la película Lucy. Ahí se manejan las diferentes dimensiones y se manejan los diferentes grados de evolución. Vamos a ver. Ya quedamos con las dimensiones, ahora vamos con los grados evolutivos. Los grados evolutivos corresponden en muchos momentos con las dimensiones, pero no hay que pensar que la cuarta dimensión tiene que ver con el cuarto grado de evolutivo. Aquí vamos a pensar que sí, que tiene que ver con respecto a las ondas, la frecuencia en la cual vibra la cuarta dimensión, con la que el cuarto grado de evolución se refiere, pero no necesariamente tiene que corresponder. Por ejemplo, hay seres que están en un sexto grado de evolución y que ahorita se encuentran en la tercera dimensión. Son los famosos avatares. Bueno, vamos a esto. El primer grado evolutivo. Existo sin conciencia. ¿Qué quiere decir? Que existo, pero no soy consciente de una existencia. O sea, simplemente existo. ¿Qué puede ser así? Una roca, por ejemplo, ¿no? Una roca existe, pero no llega a una conciencia de existencia. Ese es
Grado número 1. El grado número 2 es que hay conciencia de existencia. O sea, el ser, ese ser tiene una conciencia de que existe. Y cuando ingresa el ser a por ejemplo, en una existencia tridimensional, a una planta que existe, tiene el conocimiento de que tiene un proceso de nacimiento, de crecimiento y de muerte, pero tiene conciencia, pero la diferencia, aquí está, tiene conciencia, pero a diferencia del reino animal, no hay una necesidad o una conciencia de supervivencia. La supervivencia es la que nos caracteriza en el tercer nivel, el tercer grado de evolutivo. Son los, por ejemplo, los búfalos que están luchando por la supervivencia, porque en la cadena alimentaria están los leones arriba, que son predadores, y entonces el búfalo tiene como conciencia salir corriendo cuando ve un león, o organizarse en grupos para defenderse. Y eso es lo curioso. Últimamente en el Facebook, en otras redes sociales, hemos visto cómo ya este grado hay muchos animales que empiezan a convivir sin atacarse. Ya estamos hablando de que, por ejemplo, tiburones que están paseando tranquilamente con los que serían sus presas naturales, ciervos jugando con leones. Es impresionante el número de videos que se han pasado a ese respecto, y eso tiene que ver del cambio de la tercera a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es: existo y siento. Existo y tengo un sentimiento. Esta existencia me hace sentir, me da emociones, y esas emociones son las que hacen diferente mi existencia y mi supervivencia. Los seres que tienen control de estas emociones son los que tienen éxito en este cuarto grado evolutivo, y se corresponde de buena manera a la cuarta dimensión. Entonces, los seres que son que no muestran las emociones, o que no explotan, o que las contienen, son los masters en esta cuarta dimensión. Y de ahí es donde se puede hablar de que estos seres, los famosos reptilianos, que son muy inteligentes y muy fríos y que controlan las emociones, pues son los amos y señores de esta cuarta evolución y de este cuarto grado de evolución. Entonces, el ser humano, o sea, imagínense una mujer que está entrenada a gritar, chillar y brincar y lanzarse al piso ante cualquier cosa que en su mente sea desagradable. ¿Qué tan fácil va a ser controlar a una mujer, un hombre o lo que sea? Yo pongo, por ejemplo, porque en los medios masivos les enseñan a que las mujeres tienen que tirarse al piso, arañarse, morderse, llorar,
y hasta desmayarse ante una emoción fuerte. Y eso no es más que un condicionamiento que tú aceptas. Vamos a ver cuando hablemos sobre los chakras cómo se balancean esas emociones. Pero en este caso quería hacerte esa acotación para que entendieras por qué los dueños del balón, que son estos amigos poiquilotermos, llamados reptiles, de los cuales hay varios modelos, y hay en diferentes estados y grados evolutivos. No te la lleves pensando que los reptilianos son elementos gachos todos y hay que tenerles miedo. No, para nada. Son seres que también pueden evolucionar, cuyas características les cuesta más trabajo. Pero no hay que hacer prejuicios. Como ya hablamos antes, el prejuicio es parte de la infelicidad. Recogemos el plumón. Pasamos al quinto grado evolutivo, que se corresponde en gran parte con la quinta dimensión, que es en la que estamos empezando a manejarnos, o la próxima estación. En el quinto grado evolutivo, y por ende en gran parte en la quinta dimensión, existo, siento, pienso, y las dos características que lo hacen maravilloso son, y lo hacemos aquí como un símbolo de infinito, son el amor y la unidad. Por eso es que si quieres pasar a una quinta dimensión, pasando por la cuarta rápidamente, lo único que necesitas es dos cosas: entender la unidad, entender que si tú estás feliz, yo estoy feliz, que si yo me entiendo como parte de tu energía, de tu capacidad de vibrar, y comparto mi vibración de manera amable, candorosa y demás cosas, estamos viviendo en unidad. Se los comento rápido. Hay una cosa que el Maestro Jesús dijo: donde haya más de dos, ahí está Dios. Estamos hablando de que cuando hay dos, se comparte y se crea una unidad. Esta unidad de energías divinas es una manifestación mayor de la divinidad que tú eres, porque, como siempre se los digo, no existe el Dios de las estampitas que se toma una foto con una palomita y con el Maestro Jesús. Bueno, vamos a pasar al sexto estado, el grado evolutivo. Existo, siento, pienso, amo y creo. Creo de crear. Soy capaz de, con el pensamiento, crear. Y crear desde esta sexta dimensión a la quinta, a la cuarta, a la tercera, a la segunda, a la primera. Cuando llegas a este sexto grado evolutivo, eres capaz de modificar toda la cascada. Está padrísimo eso, ¿no? O sea, realmente es como ya son entrar en superpoderes, que todos tenemos, por cierto. Nada más que algunos han aceptado que se los borren, se los tapen. ¿Y saben quién se los borra y se los tapa? La tele, el radio, el periódico, las noticias. Todos esos tienen como función hacerte sentir que tú eres dependiente, que tú eres limitado, que tú eres un simple mortal. No lo eres. Deja de ver la tele, deja de oír el radio, deja de seguir los realities y todos esos programas de
de Laura y lo que quién sabe quién calla y todas esas cuestiones son para crearte alteraciones a este nivel, a tu cuarta dimensión, para que se chingue el tercero, para que se cambie, se modifique la tercera. Los otros tres estados de grados evolutivos vamos a trabajarlos muy rápido. Es la fe, el séptimo es la fe de la certeza. Esa es la capacidad de estar completamente consciente de que estamos en lo cierto. Es el manejar cuestiones ya de una hipermovilidad, es una vibración tan alta que nos permite estar en el don de la ubicuidad, de cambiar de un lugar a otro, de hacer viajes interdimensionales. Eso es la séptima. Y si lo recuerdan en la película de Lucy, si no la han visto, véanla, chequen cuando ya puede manejar, meterse en los controles de los aparatos. Ahí estaba pasando a la sexta dimensión, y cuando ya está en el todo, cuando ya modifica todo, cuando modifica sentimientos, modifica pensamientos, cuando modifica todo, es que ya llegó a esta séptimo grado evolutivo. En el octavo es la creación multidimensional. Esta creación multidimensional ya nos atañe a toda desde la octava, séptima, sexta. Imagínate si ya controlas la certeza, el pensamiento, la creatividad, el pensamiento, el sentimiento, la fisicalidad y la linealidad y la copia y el punto, pues realmente estás en un grado de lo que le podríamos llamar, son poderes que nosotros en nuestra forma tridimensional y humana le atribuimos a Dios. Y el noveno grado evolutivo es a lo que nosotros le llamamos Dios. O sea, es el todo, la fuente creadora. Es ese estado en el cual puedes crear todo, puedes modificar todo y puedes crear nuevos seres. Como ven, de este lado también, de los grados evolutivos, pues de la séptima, octava y noveno grado evolutivo, son bastante complicados de entender. Aunque si echamos la imaginación, pues podemos acercarnos un poco. Estos son las bases y fundamentos de las dimensiones y los grados evolutivos. Espero que te hayan quedado más o menos claros, o si no, por lo menos crearte la curiosidad de que ingreses a YouTube y busques otros videos que te expliquen, que tal vez de una manera que sea más asequible para ti, o escritos, o lo que tú quieras, lo que te lata, pero no te quedes pensando que lo que dice López Dóriga es cierto. No es más, no me creas a mí, busca tu verdad y guíate por tu sentimiento, por tu capacidad. Quedan en tu pantalla los contactos por el correo, el acu4s.contacto@gmail.com, todas nuestras páginas de Facebook, que es Simplemente Feliz, donde revisamos más que nada todas las cosas que nos hacen feliz y cómo evitar las cosas que nos hacen infeliz. El Proyecto Humanidad, que hay una página y un grupo. En ambos la idea es crear un proyecto de adelante, proyecto, imagen, idea, creación. Proyecto Humanidad.
cómo queremos que avance la humanidad. Eso es Proyecto Humanidad. Amigos del Libro es una página donde llenamos nosotros de libros, de ideas sobre la lectura y compartimos. El Destino Quinta Dimensión, una página que está en, digamos, en contubernio con el Jedi Mario, Mario Jedi, Mario Becerril Jedi, y se trata sobre las cuestiones galácticas, las cuestiones de crecimiento personal. Tenemos también la página de El Cubo de Luz, que es directamente para cuestiones de salud desde el punto de vista espiritual. Sin más, te deseo un buen día, una buena semana y una buena vida. Gracias.